Hola, muy buenos días. De parte de la Asociación Nacional de Avisadores, les damos una muy cordial bienvenida a todos y a todas a nuestro nuevo webinar series llamado Actualización de los GC en Chile. ¿Cuánto han cambiado los chilenos? En este webinar vamos a explorar qué cambios se han dado en los GCE y su nueva actualización en base a la nueva CACEN, reflexionando sobre lo que esto significa para las marcas desde una mirada mucho más técnica. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, queremos agradecer a nuestros expositores, pero también a nuestros auspiciadores quienes hacen posible que estos eventos de ANDA se puedan realizar. Saludamos entonces a Chilevisión, Pluto TV, Initiative, CCU, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, Vamos Latam, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Mercado Ads, una compañía de Mercado Libre, Megatime, Admetrics de SimilarWeb y Cantar y Pope Media. Además, además de esta jornada que vamos a presentar estos nuevos segmentos socioeconómicos, ¿verdad? Queremos invitarlos a hacer preguntas a través del chat que hay en la pantalla, donde vamos al final de la presentación recoger todas sus preguntas y responderlas a través de un panel. Para comenzar este webinar, entonces, quiero presentar a nuestros expositores. Primero va a ingresar Alejandra Ojeda, gerente de Public Affairs en Ipsos. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la investigación de mercados, trabajando en compañías como GFK y actualmente en Ipsos hace ya 5 años. Ella dará el pase a Marco Tapia, Service Line Director Audience Measurement en Ipsos y director de AIM. Él es ingeniero comercial de profesión con un magíster en sociología y tiene más de 30 años de experiencia en la investigación de mercados, donde más de 25 siendo parte de Ipsos. Adelante, Alejandra y Marco. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas las personas que hoy día se encuentran conectadas. Eh, el día 12 de diciembre del 2023, la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, en conjunto con ANDA, presentamos la actualización del modelo de grupos socioeconómicos en Chile. Esto fue el cierre de un trabajo muy largo, muy exhaustivo del Comité de Grupos Socioeconómicos de AIN, donde revisó y actualizó en función de datos nuevos, en función de la información de la CACEN, la conformación y el perfil de los grupos socioeconómicos en el país. Antes de iniciar la capacitación que nos hará hoy día Marco Tapia, donde nos presentará tanto la metodología como los resultados al respecto de esta actualización, quisiera invitarlos a visitar la página de AIM, que contiene información que es muy interesante y muy útil para las personas que trabajamos en estos ámbitos. Por ejemplo, se encuentra el manual de grupos socioeconómicos, que contiene la información metodológica, las preguntas, la forma de cálculo, el cómo ustedes lo pueden aplicar en términos de las investigaciones que pueden hacer o que reciben, cómo interpretar. También se encuentra un documento que presenta la distribución de los distintos grupos socioeconómicos para todas las regiones de Chile y para todas las comunas que son urbanas y rurales, lo cual es tremendamente novedoso porque muchas veces en el pasado tuvimos que trabajar con imputaciones que hacíamos con distribuciones de los grupos socioeconómicos de grandes territorios para territorios más pequeños. Y además tenemos una descripción de los grupos socioeconómicos donde ustedes pueden encontrar el perfilamiento, entre otros, por ejemplo, del ingreso promedio por hogar para cada grupo socioeconómico, la composición del hogar, el estado civil del principal sostenedor del hogar, la edad, su nivel educacional, tenencia de bienes, acceso a ciertos servicios. Son descriptores que nos permiten comprender mejor cómo se compone cada uno de estos grupos socioeconómicos. Y además encontramos esta información que es tremendamente valiosa, que es una imagen interactiva respecto de cómo se calculan los grupos socioeconómicos en distintos países de Latinoamérica y cuál es su distribución. Y esto nos permite hacer algunas comparaciones. Podemos encontrar información para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Uruguay. Bueno, sin más, pasemos a la capacitación. Marco, por favor, adelante. Sí, gracias Alejandra. Buenos días a todos. Efectivamente, en el sitio web de AIM encontrarán en su menú, ¿no es cierto?, los grupos socioeconómicos y lo que pueden encontrar ahí es la información que acaba de comentar Alejandra, con todo el detalle, la historia y esta información de los documentos que mencionaba Alejandra, ¿no es cierto?, que son descargables. Como les decíamos, la actualización es un manual muy completo con todas las decisiones y con toda la construcción
que se lleva a cabo para determinar los grupos socioeconómicos. Es un documento muy valioso, no tan solo para los que trabajamos en la industria de la investigación de mercado, sino también para quienes son usuarios de la segmentación a partir o la estratificación de sus productos a partir, ¿no es cierto?, de esta variable de grupos socioeconómicos. Por supuesto, también hay algún pequeño detalle del procesamiento de la CACEN, que es nuestra base de análisis para todo esto. También Alejandra comentó de la información que se desplegaba en términos de los perfiles por comunas específicas. Esta información es muy valiosa, dado que se hace a partir de la misma configuración de la base de datos que construye, ¿no es cierto?, todo todo el análisis que tiene que ver con los grupos socioeconómicos y podemos llegar a lugares como lo que dice ahí Pumanque, por ejemplo, y poder entender cómo es su perfilamiento por niveles socioeconómicos. Y los descriptores, que son descriptores que nos ayudan a entender las diferencias entre ellos, están también en otro documento que lo pueden descargar ustedes con la información que comentó Alejandra. La verdad es que visiten el sitio de AIM porque en el fondo lo que van a obtener es toda la información necesaria para conocer, profundizar y, por qué no, ayudarse de esto para sus propias decisiones. Entonces, para esta capacitación, eh, dijimos o pensamos que ustedes se podrían preguntar, ¿qué sabemos de los grupos socioeconómicos? Me parece una pregunta muy válida para todos ustedes. Y también otra, ¿cuál grupo socioeconómico estoy usando actualmente? No tan solo para hacer investigación de mercado, sino que estoy usando para definir mis productos, definir la estratificación. Es probable que algunos no lo usen directamente, pero sí indirectamente están pensando en un grupo socioeconómico. Y lo que les vamos a contar ahora, y que nos anticipaba Carolina, es que los grupos socioeconómicos de AIM, lo vamos a llamar uno que es el tradicional que nace por ahí por el año 86 y que es probablemente el que más conocen ustedes. Y está el nuevo, que no es tan nuevo porque fue lanzado en 2015. Ha tenido una adopción, ¿no es cierto?, bastante grande, pero por ahí las personas tienen en la memoria algunas cosas. Entonces, vamos a tratar de hacer una comparación entre ambos grupos socioeconómicos, ¿no es cierto?, el tradicional o el anterior y el nuevo. Eh, para, no sé si es sorpresa para ustedes o no, pero ANDA siempre estuvo de la mano del desarrollo de los grupos socioeconómicos. Un poco de historia, en el año 85, 86 probablemente, eh, ANDA y ACHAP se unen y le piden a las empresas que en ese momento hacían la investigación de mercado en el país que unifiquen un criterio de estratificación y por eso AIM fue llamada a poder configurar los grupos socioeconómicos. Estos duraron intactos hasta el año 2015, donde AIM hace un trabajo y hace una nueva clasificación, no tan solo en la tipificación o en la nomenclatura, sino más bien en la forma de cálculo. Y ANDA siempre estuvo presente en apoyo, pero también con la necesidad de que la industria se manejara con información confiable. Pensando en las diferencias o en las comparaciones, ¿no es cierto? El grupo socioeconómico tradicional o anterior tiene una característica. La proporción de los grupos socioeconómicos no cambia con el tiempo. Fue una definición que se fue dando en el camino y duró hasta el año 2015. Y la nueva clasificación de grupos socioeconómicos trae o trae aparejado que refleja la realidad del país. Me voy a explicar con más detalle. Lo que están viendo ahora es uno de los tantas actualizaciones de grupos socioeconómicos que la IM desarrolló. Los más importantes se hicieron en el año 2008, si mal no recuerdo, pero este del 2012 fue muy interesante porque buscaba el indicador de estatus socioeconómicos, que era el mismo grupo socioeconómicos, pero con una mayor profundización. Pero frente a este análisis había un supuesto básico y que decía lo siguiente.
para la comparación y continuidad del indicador, se va a mantener el modelo donde los grupos socioeconómicos seguían pesando un 10% el ABC1, un 20% el segmento C2, un 25% el C3, un 35% el D y un 10% el grupo E. Es decir, desde 1986, cuando se definieron los grupos socioeconómicos y la representación porcentual de ellos en la población, se mantenía hasta el año donde se hacía esta actualización, el 2012. Por otro lado, el nuevo grupo socioeconómico, como está basado en información pública, que voy a contar un poco más adelante, tiene una movilidad en términos de su proporción y refleja una realidad país. El gráfico, no es centrarnos en el gráfico en la presentación, pero el gráfico nos muestra un par de cosas interesantes, que es la evolución que tiene el país también, y son los discursos públicos y los discursos de nuestros políticos, de nuestros gobernantes. Tenemos que un segmento medio-bajo, el C3, el D y el E, ha bajado desde el 2017 hasta el 2022 y los segmentos medios y medio alto han incrementado su participación porcentual. Si ustedes se fijan en esta pequeña comparación, mantener fijos los grupos socioeconómicos en términos de su proporción durante mucho tiempo y tener una evolución, que es lo que uno observa en el país por el lado del nuevo grupo socioeconómico, la verdad es que es una gran ventaja. Otra cosa que es importante en esta comparación son las variables que definen o desde a dónde se saca la información para poder clasificar los grupos socioeconómicos. En el GCE tradicional, en el grupo socioeconómico anterior, las variables se definían a partir de esfuerzos de las empresas de investigación de mercado asociadas a IM. Y volvemos a esa actualización del 2012. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho trabajo, las empresas de investigación de mercado, de AIM, realizaron un poco más de 3.600 entrevistas a nivel nacional con un trabajo profesional de mucha dedicación que permitió poder entender las variables que clasificaban a los grupos socioeconómicos que eran estáticos, pero las variables que lo componían. ¿Qué pasa con el nuevo grupo socioeconómico? Se basa en fuentes públicas. Primero, se basa en fuentes públicas que son de acceso gratuito y antes las empresas de investigación de mercado hacían un esfuerzo invirtiendo. ¿Y qué pasaba en esta lógica? Esas 3.600 entrevistas con mucho esfuerzo para el año 2012, hoy disponemos de la CACEN, con cerca de 200.000 personas entrevistadas, como para poder, ¿no es cierto?, caracterizar y hacer todos los cálculos necesarios para los grupos socioeconómicos, y la encuesta de presupuesto familiar con más de 15.000 hogares entrevistados. Y otra ventaja importante es que la CACEN se hace cada 2 años y la encuesta de presupuesto familiar con una periodicidad mayor, pero son fuentes públicas y que uno puede acceder y tiene también el discurso público, por eso decimos que refleja la realidad país. Muchas decisiones de orden público se toman a partir de estas dos grandes encuestas que reflejan el discurso sobre la realidad país y por lo tanto nuestro grupo socioeconómico nuevo, el que estamos usando actualmente, el que nació en el 2015, que tuvo la actualización ahora en diciembre, ¿no es cierto?, es un reflejo de toda esta fuente. Por lo tanto, también invito a todos los que están escuchando este taller, apoyar el censo de este año, porque es información muy valiosa, incluso no tan solo para la definición de grupos socioeconómicos y para las empresas de investigación de mercado, para todo orden de cosas, para entender el potencial de nuestros productos, etcétera, etcétera. Lo digo fundamentalmente porque son insumos muy importantes para la industria, para el marketing en general y sobre todo por las cosas que nosotros hacemos. En esta comparación que estamos realizando de los grupos socioeconómicos, veíamos que hasta el año 2015 se utilizaban múltiples modelos para determinar las características que clasificaban a los grupos socioeconómicos. Y estos modelos, ¿no es cierto?, eran a veces modelos propios. De hecho, en Ipsos
había un estudio que aplicábamos como 15 variables y también hacíamos un estudio paralelo a ese con las variables de SOMAR que son dos. Es decir, no existía una uniformidad para poder clasificar a los grupos socioeconómicos porque lo que se estaba pretendiendo era caracterizar. Sin embargo, a partir de estas fuentes públicas con los grupos socioeconómicos actuales, el nuevo, ¿no es cierto? Eh, lo basamos en tres variables. Una, el ingreso per cápita equivalente. La segunda, la educación del principal sostenedor del hogar. Y finalmente, la ocupación del principal sostenedor del hogar. Es decir, toma dos variables que siempre se han usado, que son las ESOMAR, pero le pone una fuerte connotación en la capacidad económica que tienen los hogares en distintos momentos del ciclo de vida del hogar, pero también del ciclo de vida de la persona. Y los tramos del ingreso per cápita equivalente, es decir, aquellos que definen parte importante del modelo, van a depender de la línea de la pobreza. Por si no lo saben, el observatorio del Ministerio de Desarrollo Social todos los meses define un valor de la línea de la pobreza. Es decir, podríamos poder determinar cambios, evoluciones de los grupos socioeconómicos, si quisiéramos todos los meses, no es el caso, pero es tan dinámico la forma en la que se calculan los grupos socioeconómicos en Chile, ¿no? Con este nuevo modelo y con estas nuevas fuentes que podríamos llegar a hacer incluso aquello. Eh, Probablemente no todos lo saben, los modelos obedecen a estas dos lógicas. El modelo de SOMAR tradicional tiene dos variables, la educación y la ocupación, y una matriz en la cual la intersección determina el grupo socioeconómico. También sucede lo mismo con una matriz, pero un poco más grande, con los nuevos modelos, el nuevo modelo de grupo socioeconómico, pero obedece a esta fórmula que tiene una explicación en detalle. Como les dije, vamos a compartir este documento y ustedes podrán ver ese detalle. Entonces, antes nos dedicábamos para definir los grupos socioeconómicos con descriptores para mostrar los cambios al interior de los grupos que ya tenían un peso determinado. Lo que hacíamos era describir aquellas variables que discriminaban entre ser un sujeto ABC1 de un sujeto C2 o de un hogar C1, de un hogar C2, de un hogar C3. Hoy los descriptores son los sujetos que pertenecen a cada grupo socioeconómico, pero no las variables que lo determinan. Hay un cambio importante en aquello. Pongámosle una aplicación práctica a todo esto. Lo que ven en pantalla es la matriz de la clasificación anterior. Y vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer una persona que tiene una educación universitaria completa y que además trabaja en alguna de estas, o tiene esta profesión o trabajo, ¿no? En alguna de estas categorías, y vamos a suponer que es un contador, es decir, una persona que es un contador y universitario completo, según esta matriz, es un individuo del segmento C2. Da lo mismo donde vive, da lo mismo el ingreso que tiene, esa es la persona. Si esto lo medíamos en el año 1986, este individuo era C2. Desde el 86 al 2015, el mismo individuo puede haber cambiado su trabajo, por lo tanto, haber cambiado su nivel de ingreso. Puede que cuando lo medimos en el año 86 era una persona soltera y ahora vive con un hogar con dos, tres, cuatro más miembros. Sin embargo, esta clasificación siempre lo va a mantener en C2. Eso es la clasificación tradicional. ¿Cuál es la ventaja de la clasificación nueva? No se preocupen por la tabla porque esto se administra evidentemente de otra forma, pero vamos a traer al mismo sujeto anterior, lo vamos a traer acá. El universitario, contador, ¿no es cierto? Que ocuparía esas dos filas de datos y por supuesto lo vamos a llevar a nuestra nueva clasificación. Podría estar en esas dos categorías de acuerdo a esta nueva matriz, pero como le incorporamos la variable ingreso y la variable cantidad de miembros del hogar, ya tiene algo de diferente y muy interesante.
Vamos a suponer que este universitario, contador, vive en un hogar que tiene 3 miembros y este es su tramo de ingresos, que es el tramo número 5. Si lo llevamos a nuestra tablita, esta persona es un C1B, ¿ok? Un C1B. Esa es la clasificación. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, se mantiene la misma cantidad de personas en el hogar y por distinto motivo, esta persona lo que le sucede es que baja su nivel de ingreso. Y al momento de bajar el nivel de ingreso, cambia el nivel socioeconómico. Volviendo un poco atrás, la matriz anterior pudo haber pasado 10, 15, 20 años y el señor seguía siendo un C2. En este caso, con un movimiento de tramo de ingreso o bien de cantidad de miembros en el hogar, el, el nivel socioeconómico va a ir variando y se va a ir adecuando. ¿Por qué es importante esto último? Porque en definitiva lo que necesitamos es estudiar a la población correcta para distintos objetivos y objetivos de marketing. Por ejemplo, es decir, si el individuo es un C2, es un C3, es un C1, va a depender de su situación actual, no del hipotético tal como podría haber sucedido anteriormente. ¿Qué hicimos nosotros en AIL? Nos llenamos de aplausos entre nosotros mismos, ¿no? Y también desde la industria porque habíamos encontrado una clasificación que se adecuaba a la realidad país, usaba fuentes públicas de grandes volúmenes y tenía un modelo robusto que se iba adaptando permanentemente y podíamos hacer una descripción de ellos y también de las zonas que esto la iba representando. Hasta ahí, perfecto, estábamos todo muy bien, pero hay un pero, porque esto es dinámico y esto está en un ambiente general. Les voy a contar un poco más de historia. Desde el año 86 al 2012 se utilizaba el grupo socioeconómico que les comenté anteriormente, que tenía esta nomenclatura que ustedes la deben conocer, el A, B, C, D, y E. En estricto rigor la gente no la conoce así, pero es súper bueno entenderlo. La B siempre representó al 3% de la población, el segmento C, que se le llama el segmento medio, por eso el discurso siempre era la gran clase media, claro, representa el 52% de la población, luego teníamos el segmento bajo y a la extrema pobreza. ¿Qué es lo que se hizo en un momento determinado? Esa gran clase media, había una clase media alta, una clase media media y una clase media baja, y por eso luego, agrupándolo de esa forma, llegamos a lo que nosotros conocíamos como el ABC1, C2, C3, D y E. Y probablemente para quienes tienen a los grupos socioeconómicos como parte de su día a día o de, ¿no es cierto?, de las definiciones estratégicas de su producto, es lo que siempre han tenido en mente. En el año 2015, que nace el nuevo grupo socioeconómico, se hizo algo interesante. Este C1 pasa a encontrarse un C1A y un C1B. Sin embargo, sin embargo, eh, debemos hacer este ejercicio porque no son comparables los grupos socioeconómicos anteriores con los grupos socioeconómicos nuevos. Y no son comparables porque el haber mantenido estáticos siempre los porcentajes del grupo socioeconómico tradicional hace que esta clasificación no necesariamente tenga en la misma dirección. El C2 de hoy no es igual al C2 de antes. Entonces, hablar de una nueva clasificación es hablar también de grupos socioeconómicos diferentes. Para lo que les voy a contar, hemos hecho esta gráfica muy animada, muy lúdica por lo demás, y hemos separado el Gran Santiago en eh, 8 zonas. Nororiente, oriente, sur, las que ustedes están viendo ahí, y la del centro. Es importante esta definición de las zonas porque nos van a ayudar a entender también algo que yo le llamo el imaginario de las personas más allá de las empresas de investigación de mercado que somos nosotros. Si yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿dónde están los ABC1?
ABC1 con la clasificación anterior, que es lo que habitualmente se dice, incluso los humoristas lo han utilizado, cuando hay un discurso político también está presente los ABC1 como que fuese algo que estuviese ubicado en un solo lugar, pero en el fondo, si uno pregunta, ¿dónde están los ABC1? Muchos de ustedes me van a decir, están ahí, ahí están los ABC1. En la clasificación anterior, esos ABC1 eran el 37% del total de ABC1. O sea, siempre pensamos que los ABC1 están en el sector oriente y ahí está el 37%. Entonces alguno me dirá, Marco, ¿sabes qué? Estás equivocado porque para mí, en mi imaginario, en lo que yo creo, los ABC1 están sumando esas zonas, sumando esas comunas. Ok, sumémoslas. Y ahí está el 59% de los ABC1 con la clasificación anterior. Hay un 1% de ABC1 que están distribuidos en otras comunas del Gran Santiago, que probablemente se definen ABC1 por ciertas características, pero uno podría considerar que su entorno y otras variables, ¿no es cierto?, podríamos no considerarlos dentro de alguna estrategia o lo que sea. Ok, pero ese es el imaginario de las personas. El imaginario nos dice que el ABC1 está en un lugar, pero hay un porcentaje importante que está en otro. ¿Qué pasa con el grupo socioeconómico nuevo? En esas comunas que están en nuestro imaginario de donde está ubicado el ABC1, hoy solo está el 55%, al igual que el 59% anterior, muy parecido. Es decir, esta clasificación de grupos socioeconómicos nueva, que nos permite llegar hasta en detalle del perfilamiento de cada comuna, es tan rica en este tipo de cosas que nos podrían ayudar a tomar decisiones. Es más, yo tal vez cometí un error y dije, voy a comparar el ABC1A con el ABC1 anterior. Hace dos diapositivas atrás dije que no es directamente comparable, pero podría ser el imaginario de las personas también. Entonces, vamos a hacer un ejercicio interesante en las zonas que les comenté que podrían definir a las personas. Esta zona nororiente representaba en el grupo socioeconómico anterior al 37% de los ABC1. En el grupo socioeconómico 9, esta zona nororiente representa el 22% del total de ABC1. Si alguien pensaba que en esa zona estaban todos los ABC1, les puedo decir que está con el grupo socioeconómico anterior, solo el 37%, y con el grupo socioeconómico nuevo, solo el 22%. Esas comunas tienen algunos cambios importantes. La relevancia que tenía Las Condes en la clasificación anterior la va perdiendo con el nuevo grupo socioeconómico porque tiene un comportamiento, ¿no es cierto?, importante en otras zonas. Lo mismo pasa con la comuna de Lo Barnechea y la comuna de Vitacura. ¿Qué pasa en el sector oriente? Sector oriente definido como la Reina Ñuñoa Providencia. Pasa un caso contrario. Probablemente esa relevancia que tenía la comuna de Las Condes en el grupo socioeconómico anterior, ahora la empieza a tener Ñuñoa. Ñuñoa representa al 17% de todos los ABC1A que existen en el Gran Santiago. Y Providencia también. Es decir, la suma del sector nororiente y oriente es similar a lo que veíamos anteriormente. Es similar. Sin embargo, la suma de lo que tiene hoy es relevante, pero en el cambio en la composición de la importancia que tienen ciertas comunas, por población, por movilidad, por un montón de cosas que podríamos estar conversando toda la mañana para esa descripción. El suroriente, la Florida, Macul, Peñalolén, Puente Alto, mantiene su peso en la representación que tenía antes, en la que tiene hoy, para este segmento ABC1, ABC1A, y también mantienen sus pesos. Y es importante que ustedes lo vean. El peso de población que tiene la Florida en el segmento ABC1A o el ABC1 es similar al de la Reina. Por lo tanto, uno en su imaginario debe empezar a incorporar ciertas comunas que tienen relevancia en términos del peso de la población.
Si nos vamos al sector sur, mantiene su peso, que es del 6%, 6,5%. El sector poniente muy baja su representación, con un 4%. El norponiente lo mismo. Y nos encontramos finalmente con el sector centro, que aumenta su presencia, que tenemos una BC1A, probablemente más el C1A incorporado en la comuna de Santiago. Este panorama es muy interesante de evaluar al momento de la cuantificación del ABC1. Hay un ABC1 que está en nuestro imaginario y el ABC1A se podría construir de la misma manera. Sin embargo, los llamo, les invito a explorar ese ABC1A con la nueva clasificación, abordando, ¿no es cierto?, las comunas que tengan una representación que vayan fuera de ese imaginario anterior. Si tomamos estas cuatro zonas que parecían muy interesantes respecto de la representación del ABC1, nos vamos a centrar en otro indicador. Este indicador, ¿cómo se lee? Lo que está acá a mano izquierda. Las comunas o el sector nororiente, del total de personas que vivían en este sector, el 54% pertenecía al ABC1. Hoy día representa al 56% del ABC1A. Y si se fijan, Las Condes y Vitacura no cambian su proporción, sí en el caso de Lo Barnechea. Entonces, probablemente esto es lo que ha llevado a ese imaginario del ABC1, donde uno se podría poner en el centro de la comuna, mirar a su alrededor y probablemente siente que todo, y ahí está la concentración del ABC1A. Claro, porque la mayor cantidad de la población es de ese segmento. No obstante, el peso que tiene esa comuna en el total de ABC1 es solo de un 16%. Esa es la forma de interpretar esta doble lectura. En el sector oriente, antes el 34% de los ABC1 era del sector oriente, con la clasificación nueva. Ahora el 55% de las personas de ese sector oriente pertenecen a la BC1A. Es decir, un incremental muy importante y sobre todo Ñuñoa y Providencia. Esta presentación no es para promocionar Ñuñoa y Providencia, pero en el fondo son, Ñuñoa sobre todo, la comuna que más podría uno repetir en términos del cambio que está en el imaginario de las personas y la relevancia que puede tener para determinadas estrategias o logísticas o lo que ustedes puedan sacar como provecho de esta información. El sector suroriente también cobra una importancia relevante, porque a medida que sea mayor este cuadro, este porcentaje, es que hay una concentración, hay grupos, ¿no es cierto?, de viviendas y de personas que están centralizadas y que pueden ser zonas interesantes para determinadas estrategias. En el caso del sector centro, sucede exactamente lo mismo anterior. Con este panorama interesante de la representación del ABC1A, la representación, ¿no es cierto?, del total y la representación de cada comuna en el ABC1A, le ponemos otro dato mucho más interesante a este ABC1A nuevo, que representa el 19% de la población, versus el 10% tradicional del ABC1 que estaba dado en 1986 con los primeros estudios. Entonces, el modelo y esta comparación nos permitió ir conociendo una característica nueva, ¿no es cierto?, de este grupo ABC1A. Siguiendo con las comparaciones y viendo lo que habíamos analizado recientemente, sabemos que el ABC1 representa el 10%, las comunas que agrupan el 80% del total de personas ABC1 están expuestas ahí. Las Condes, Ñuñoa, Lo Barnechea, Providencia, Vitacura. Esa línea yo la veo como naranjo, no sé cómo la ven ustedes, pero esa línea dice que si la barrita es más alta que esa línea o esa curva,
significa que la proporción de la comuna respecto del total de ABC1 es mayor que la proporción de la población de esa comuna respecto del total de la población. Es decir, si está la barrita por sobre la línea, es un índice mayor, ¿no es cierto?, de presencia y relevancia que tenga esa comuna. Pasa en todas las comunas de estas cinco primeras, no pasa en el caso de Santiago y el resto, pero aquí pasan cosas importantes cuando yo la comparo con el ABC1A. El ABC1A logra el 80% acumulado en solo 9 comunas, en el caso anterior era en 10, y toma importancia dos cosas. Ñuñoa pasa a ser mucho más importante que Las Condes en términos de población. Fíjense la diferencia que hay en estas dos barras de Ñuñoa Las Condes antes y Ñuñoa Las Condes acá. El peso que tienen estas comunas que antes estaban inferiores, ¿cierto? Hoy día es superior, Santiago, Providencia. Vitacura pasa a un lugar más secundario. La población de Vitacura es altamente ABC1, pero la proporción de habitantes de Vitacura respecto del total de ABC1A es menor, eso es lo que está diciendo la tabla, y lo otro, lo Barnechea sale del mapa. Por eso esta tenía 10 y esta tiene 9 para acumular ese 79%, cerca del 80% que es lo que andábamos buscando. El mismo análisis con el C2. El C2 anterior, que no es directamente comparable con el C2 nuevo, por decirlo de alguna forma, pero también hay un imaginario en el C2. ¿Y qué podemos destacar? Que aparecen en el C2 nuevo comunas como Quinta Normal, que nunca aparecieron antes. Eh, Más que Quinta Normal, el mensaje es que este nuevo grupo socioeconómico presenta cosas que van más allá del imaginario en determinados segmentos. No sé si se habían puesto a pensar qué eran relevantes para el segmento C3. Bueno, antes no existía la comuna de la Granja Cerro Navia dentro de esos grupos. Y a veces solo pensamos en las comunas más populares y esas las expandimos al total. A lo mejor esto se acerca más, ¿no es cierto?, a lo que tenían en mente respecto de los segmentos medios, bajos y bajos. Y así uno puede hacer un análisis con cada uno de los grupos socioeconómicos y con el detalle que esto requiere. A lo mejor lo que estoy contando puede ser más técnico de lo que ustedes esperarían de una presentación como esta, pero esto es súper relevante para las decisiones que se puedan tomar y también que justifican el hecho de incorporar este ABC1, perdón, este grupo socioeconómico nuevo. Hay un grupo que nunca había existido hasta antes de esta clasificación, que llamamos C1b. En un primer momento, lo que uno se imaginaba como investigador era que había un C2, que era un C2 alto, que a veces se confundía con un C2 tradicional, o que había un C1, que era un C1 probablemente más bajo. Eh, entonces había una zona de incertidumbre entre el C2 alto y el C1 bajo, y probablemente este C1b sea el reflejo de aquello. Y se encontró este C1b, no a la fuerza, sino más bien con todo el análisis que se hicieron para esta nueva clasificación. Y el desafío que tenemos hoy, eh, porque hay poca información, existe poca información de este C1b, y a lo mejor podría ser un grupo interesante de indagar, eh, es poder entender dónde está ubicado. Comunas como Santiago, Ñuñoa, Las Condes, La Florida, Maipú, Puente Alto, ustedes las pueden ver ahí, son 14. Eh, la verdad es que es un grupo que yo todavía no alcanzo a identificar cómo es. Se clasifica, se identifica, lo tenemos caracterizado, sabemos que es un grupo de un promedio, de ingreso promedio del hogar muy atractivo, bastante atractivo para determinados productos, determinadas actividades. A lo mejor estábamos pensando en un C2 y a lo mejor este lo puede reemplazar por las cosas en las cuales podía estar
orientado, qué otras cosas sabemos de la caracterización, el nivel educacional que tienen. Es una persona que está ahí en intermedio y es natural que haya salido estadísticamente este grupo. El 67% tiene vehículo, pero tiene un ingreso que probablemente pueda dar acceso a otras cosas. 52% son profesionales de nivel alto. eh, Son altamente conectados, tienen salud privada más del 50%. Hay varias cosas que uno puede ir entendiendo de este grupo. Así que me animé a traer el mismo dibujo anterior y mostrarles más o menos dónde está la relevancia de ellos, dónde están acumulados el 80% de ellos, y la verdad es que se forma un eje muy parecido al C1, un eje muy parecido al C2, pero también tiene partes de un eje que no lo teníamos identificado, como el caso de Pudahuel, caso San Bernardo, el mismo caso Maipú. Eh, Les invito a explorar en este C1B que desde la perspectiva del conocimiento y la descripción, probablemente nos encontremos de a poco con muchas sorpresas al respecto. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar en qué cosa transmitirle a ustedes ahora. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo es el grupo socioeconómico actual y en qué se diferencia con el anterior? Ok, lo dijimos, pero también les queríamos contar que hemos hecho algunas pruebas y la coincidencia entre el grupo socioeconómico anterior y este anda más o menos entre el 60 y el 65% de las veces las personas se clasifican igual. Y en otras se clasifican distintos. Por lo tanto, la adopción al grupo socioeconómico actual, que es el reflejo de la realidad país, que se va a ir actualizando, que describe muy bien a grupos nuevos, que describe muy bien también la relevancia de nuevas comunas, es algo que se debería mudar hacia él, teniendo conciencia de que la clasificación anterior, ¿no es cierto?, 2 de cada 3 se van a clasificar igual. Es decir, podemos tener un cambio en las personas que ahí están detrás de esto. ¿Por qué usarlo? ¿Por qué usarlo? Desde nuestra perspectiva, desde la IM, primero porque refleja la realidad país. Y eso es súper, súper importante para la administración de cualquier producto, de cualquier acción, de cualquier actividad, de cualquier comunicación. Después, porque hay información por comuna con una base muy sólida, con información que permite trabajar con los pesos reales, las ponderaciones reales que tienen eh, los individuos de los grupos socioeconómicos que nos interesan en distintas comunas del país, localidades que hasta antes, como dijo Alejandra, ¿no es cierto?, era una proyección en base a poblaciones más grandes. Y esto, de verdad se los digo con absoluta eh, creencia de que esto es importante. Esta clasificación de grupos socioeconómicos está muy centrada en la variable económica, que es la variable que mueve, sin duda, todas las acciones de las personas que estamos acá. La variable económica es tan relevante como el capital cultural que pueden tener las personas, pero la variable económica va a mover al individuo en un momento A y en un momento B. El ciclo de vida del hogar, el ciclo de vida de las personas, cobra real importancia. Hay otras clasificaciones, sin duda, pero es muy relevante cuando tenemos una clasificación de nivel socioeconómico centrado en la variable económica. Podemos cambiar las formas de mirar ciertos grupos, ciertas personas, por esa variable económica en base a acciones de marketing. A eso me estoy refiriendo. Entonces, ¿por qué usarlo? País, especificación de comunas con mucho detalle y, por supuesto, lo centrado en la variable económica. Ahora, ¿qué complicación tenemos con el pasado? Las empresas de investigación de mercado, más allá de lo que diga esta diapositiva, están capacitadas como para poder reconstruir datos del pasado con los tracking hacia el futuro y trabajar ustedes de la mano de sus proveedores de investigación de mercado o sus propias acciones para poder entender este nuevo cambio o este nuevo grupo socioeconómico. Eh, Esto es un taller que
lo que pretendía es tratar de graficar este nuevo grupo socioeconómico y sin duda les mostramos cuál es el cambio que ha habido entre una mirada anterior y una actual, pero también el cambio que puede haber en lo que yo llamo, y creo que los tengo todos aburridos, con el imaginario de ese ABC1, que no están solo en ustedes, los humoristas lo han usado muchas veces en sus rutinas, muchos discursos políticos también están pensando en ese ABC1 imaginario, pero hay un ABC1 que nosotros lo podemos cuantificar y sabemos dónde está y podemos realizar las actividades apropiadas para el caso. Eh, Eso es por mi parte. Si alguno de ustedes necesita una capacitación a sus equipos, encantado, nos comunicamos a partir de ahí. Eh, Algunas aclaraciones a raíz de algunas preguntas que nos han llegado. Lo primero es que tanto el video de esta jornada como la presentación van a quedar disponibles posteriormente. Vamos a hacer los ajustes técnicos y se van a distribuir, así que van a poder revisitar, mirar, revisar esta presentación. Otra consulta que nos hicieron que respecto de la desagregación de la información, preguntaron específicamente ahí por el caso de Talagante. Les recuerdo, en la página de la IN hay un cuadro completo que ustedes pueden descargar y está a nivel de todas las comunas de Chile. Y eso es básicamente una de las grandes virtudes que tenemos con esta actualización. Al mirar los datos de la CACEN, hemos podido llegar a desagregaciones que son mucho más interesantes, que son mucho más finas que las que teníamos anteriormente. Ahora, para profundizar respecto de esto, porque tenemos dos desafíos, nosotros como industria de investigadores de mercado y la gente que usa toda esta información, primero transitar desde el antiguo GCE al actual, y eso implica empezar a explorarlo, a usarlo, a mirar qué potencialidad tiene, a ir rompiendo la costumbre que teníamos de trabajo, las series históricas, irlas haciendo transitar. Y eso no es sencillo, por cierto, pero por sobre todo requerimos mayor profundización en relación a quiénes son estas personas, cómo ahora están organizadas, porque tenemos mucha información sociodemográfica en base a la información que está disponible en la CACEN, pero requerimos ahora conocer sus intereses, información más blanda, cómo se acercan los que se entre sí eventualmente, qué lazos se tienden ahí. Entonces los queremos invitar para el día jueves 30 de mayo. La Asociación de Investigación de Investigadores de Mercado de Opinión Pública va a realizar su primer evento del año. En este caso, el evento clave es 2024, una mirada profunda a los grupos socioeconómicos. La pregunta es, ¿Chile cambió? Efectivamente. Y les adelanto, para que se entusiasmen, esto va a ser desde las 8:30 a las 12:30. Se les va a hacer llegar un correo, anda a enviar un correo con la invitación para que se puedan inscribir online. Se va a transmitir también a YouTube, pero para que se entusiasmen, vamos a tener dos módulos, estructura y sociedad, entre otros temas, de boomers a Z, análisis de generaciones y grupos socioeconómicos en Chile, percepciones subjetivas de vulnerabilidad en la población clasificada por grupos socioeconómicos, profundizando el conocimiento de los grupos socioeconómicos en Chile, estudio de percepción de vida saludable en Chile y el mundo, compromiso con la sostenibilidad, cómo los grupos socioeconómicos perciben la sostenibilidad y la responsabilidad social e empresarial, un segundo módulo de consumo, decodificando las claves del consumidor, un análisis de los grupos socioeconómicos y su afinidad hacia las categorías, canales de compra, promociones, innovaciones, tendencias en alimentación, una mirada por un nivel socioeconómico, entender la evolución de los hábitos de compra por un grupo socioeconómico para una estrategia de marketing eficaz, grupos económicos y salud financiera, una mirada más allá del precio, relación de los grupos socioeconómicos con las marcas, drivers y tendencias que ayudan a la elección de marcas y TGI, grupos socioeconómicos. Está muy interesante, los invitamos desde ya a todas las personas a inscribirse y procedamos a las preguntas. Por favor, Carolina, si nos puedes guiar. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a retomar entonces las preguntas. Hemos recogido un par que son bastante interesantes. La primera es, en la práctica, ¿cuál será la velocidad del dinamismo de cambio de GC en la metodología nueva? Pienso que un consumidor, según la metodología antigua, es un C1, pero con la metodología nueva ha transitado desde el C1 al C3. ¿En qué medida esta persona habrá realizado un downgrade en sus hábitos? ¿En qué medida seguirá manteniendo conductas de C1?
A ver, me parece que hay dos preguntas ahí, Carolina. La primera es la actualización del modelo, ¿no? Cada vez que aparece una CACEN, y esto es cada 2 años, se actualizan los porcentajes. Y cada vez que aparece una encuesta de presupuesto familiar, que está en periodicidad de 3 a 4 años, se reevalúa el modelo en términos de la atribución que tienen las distintas variables. Es decir, el dinamismo que tiene el modelo es cada 2 años el ajuste porcentual y cada 3 a 4 años, ¿no es cierto?, una revisión del modelo en particular en sí. Año a año, nosotros lo que hacemos es establecer una mirada de los tramos que permiten clasificar a las personas en los distintos grupos socioeconómicos. Es decir, actualización de tramos todos los años, actualización porcentual cada 2 años y revisión o actualización del modelo en general entre 3 a 4 años. Ese es el dinamismo que tiene esta nueva clasificación de grupos socioeconómicos. Ahora bien, la segunda pregunta, yo creo que está, no sé si respondida o no, pero en concreto, en las diapositivas iniciales, donde yo decía que el descriptor que tienen este nuevo grupo socioeconómico es las características de personas que clasifican eh, con determinadas variables. ¿Qué quiere decir esto? Que el hábito de la persona que antes clasificábamos C1 y que probablemente ahora clasifiquemos C2 o C3, como se plantea en la pregunta, su hábito, su comportamiento no cambia. Lo que pasa es que el individuo estaba ubicado en un lugar y ahora está ubicado en otro. Entonces, no es por cambiar sus hábitos que cambió de grupo socioeconómico, sino más bien que hay una clasificación de él a partir de variables que son de comportamiento de consumo. A lo mejor, a lo mejor, si este individuo tenía el mismo nivel de ingreso, la misma cantidad de miembros en el hogar, la misma ocupación y el mismo nivel educacional, esa clasificación de C1 anterior dista de la clasificación nueva simplemente por el hecho de que no encaja en esta predisposición de la variable económica. Por lo tanto, hábitos, comportamientos, percepciones, el individuo sigue siendo el mismo, pero en una clasificación diferente. Perfecto. Otra pregunta. En esta comparación de distribución de GCE en Gran Santiago, ¿hablamos de las personas o de los hogares? Hablamos de ambos. Hablamos de ambos. Hay un grupo socioeconómico del hogar y hay un grupo socioeconómico de las personas. Lo que yo les presenté tenía que ver con grupos socioeconómicos de los hogares, pero las personas también pueden tener un grupo socioeconómico. Es una discusión también bastante larga, pero por lo general el grupo socioeconómico del hogar hace un símil al de las personas, solo cambian las proporciones por los tamaños poblacionales. Pero claro, discusiones como el grupo socioeconómico a partir del género eran algunas que terminan siendo más de la academia que del mundo práctico, pero uno lo que empieza a determinar es el grupo socioeconómico del hogar. Marco, me gustaría en ese caso complementar Sí, por justamente favor. algo que hemos indicado, y es que una de las cualidades, de los beneficios que tiene esta actualización de grupos socioeconómicos es que al trabajar con datos de la CACEN podemos tener descriptores a nivel del hogar, pero también podemos hacer dimensionamiento en términos de cantidad de personas, porque sabemos cuáles son ciertas características del principal sostenedor del hogar, que ustedes, como les indicaba, pueden visitar en la página de la INE y descargar la información, pero también sabemos características del tamaño del hogar, como el tamaño de los integrantes, el tamaño promedio, y al tener esta información sectorialmente a nivel de las comunas, esto permite una estimación muy fina, no solamente de hogares, sino también de cantidad de personas involucradas por cada uno de los grupos socioeconómicos. Lo cual Perfecto. Lo cual, reforzando el tema del censo, con el censo más toda esta información nos va a permitir caracterizar, como lo era en el pasado, pero caracterizar incluso hasta las manzanas.
la composición de las manzanas, de la unidad mínima manzana de geolocalización, para hacer una caracterización del nivel socioeconómico, cantidad de personas, edades, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información pública en una sola hace que este grupo socioeconómico tenga esa fineza pensada en la variable económica como principal sostén. Gracias, Marco. Y acá hay otra pregunta. Entonces, solo para corroborar, ¿las comunas como Lo Barnechea y Itacura tienen menos porcentajes de BC1A por un tema de total población? Por un tema poblacional, sí. Representan menos en el total de ABC1, aun cuando la composición al interior de la comuna son altamente ABC1. Pero es un tema Perfecto. de población. Y entonces sigo con, con una pregunta complementaria. Entonces, ¿por Ujú. qué en la gráfica por qué en la gráfica no está el C1B en Vitacura y Lo Barnechea, entendiendo que son comunas ricas? Y a Eh, veces C1B es una continuación en el fondo del C1A. lo que pasa en la gráfica después del C1B, sí estaban esas comunas, pero no necesariamente con la relevancia poblacional que deberían tener. Las poblaciones de Lobarnechea y Vitacura son menor en porcentaje también para el C1B respecto de ese total. Las comunas más populares con la presencia de ciertos segmentos la hacen atractiva en términos de su cuantificación. Perfecto. Y para finalizar, dado el tiempo, ¿por qué la tabla de ingreso familiar mensual según tamaño del hogar tiene 7 tramos y no 10? En realidad el cálculo tiene 10 y más. Lo que yo mostré ahí solo habían 7, pero en el descriptor ustedes van a poder encontrar una tabla mucho más larga, más extensa, y si no estuviera el número que ustedes quisieran, está la fórmula y la fórmula se aplica de manera súper simple. ¿Qué es otra de las características de este grupo socioeconómico? Es la simpleza de la aplicación para cualquiera de nosotros de una fórmula que está ahí presente. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Alejandra. Hemos llegado al final de este evento y queremos agradecer a nuestros expositores, bueno, a ustedes, ¿verdad? Y a toda nuestra audiencia por participar de este webinar. Agradecemos nuevamente entonces a nuestros auspiciadores, Televisión, Pluto TV, Initiative, CSU, Banco de Chile, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Vamos Latam, Mercado Ads, Megatime, Admetrics de SimilarWeb y Cantar y Bope Media. En nombre de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA, nos despedimos de ustedes y les dejamos invitados a un nuevo evento donde podremos analizar otro interesante tema del marketing y las comunicaciones. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien.